de lujo. Dos compañeros, dos amigos, dos maestros a los que respeto, a los que admiro, a los que estimo, para hablar de Lozoya y cosas peores. Ya llegó el maestro Daniel Marmolejo, productor y director de Guerra Híbrida, periodista independiente, a quien saludo con mucho gusto. Daniel Marmolejo, querido Dani, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola Vicente, muy buenos días, queridos amigos de la gran audiencia de Sin Censura a nivel planetario y bueno, los canales de resistencia. Aquí estamos, Vicente, muy atentos y muy agradecidos con tu invitación. Como siempre, te abrazo con mucho cariño, con cariño otoñal, de nuestras edades no, de la época del año en el que vivimos. Claro que sí, maestro Daniel Marmolejo, y también tenemos que saludar al maestro Jesús Lemus, quien le entra a esta mesa de diálogo, le digo, mesa de lujo, para hablar de Lozoya y cosas peores. Querido Jesús, en donde andes, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Como siempre, un placer poder saludarte, poder escucharte y verte y seguir aquí en la resistencia, como dice el maestro Daniel Marmolejo, a quien también le mando un fuerte abrazo, por supuesto. Un placer estar con ustedes esta mañana. A ver, iniciemos. Pues se le acabó su forma muy fifí de actuar, su soberbia. Llegó con traje de sastre, no dudaría que de marca cara, Emilio Lozoya al reclusorio norte, y que se lo enchorizan, mi querido, perdón, y que lo dejan en el reclusorio norte, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, Vicente, maestro Lemus, qué gusto, un abrazo también con mucho cariño. Pues definitivamente yo creo que ya se le colmó el plato a la FGR y en general al aparato judicial en nuestro país, porque el caso Lozoya debió haber sido resuelto a los pocas semanas o pocos meses de que él fue pues trasladado a México. Lo detienen el 12 de febrero del año 2020, Ancira también lo detienen en Mallorca. Él llega a México el 17 de julio del 2020 y desde entonces, Vicente, nosotros esperábamos prácticamente un maxi proceso en donde los testimoniales y las evidencias probatorias de tipo público, privado y con un tiempo suficiente para el trabajo pericial, hubiese toda una serie de elementos contundentes para llevar a juicio a personajes muy importantes de la política, incluso gobernadores en turno o políticos en el Senado, en fin, de los personajes señalados por Lozoya. Pero sucedió algo muy extraño, que este sujeto, como también lo hizo Rosario Robles a su manera, empezaron a fabricar un metaverso. Le ganaron a Zuckerberg el concepto de la realidad virtual y de toda esta cuestión que tenía como finalidad extender el trámite y especular con la capacidad que ellos tendrían en determinado momento de entregar las evidencias que el abogado Coello, abogado de Emilio Lozoya, dijo que tenían y de las cuales, pues, no sé yo exactamente cómo está esta situación, pero el pueblo de México y en realidad todos nosotros nos alertamos porque había sido demasiado tiempo, mientras que en otras partes del mundo, como se ha dicho y el presidente lo señala, estas cosas ya fueron juzgadas, incluso el presidente Alan García del Perú, quien estudió en México, en la UNAM, justamente se había suicidado por esta situación. Pero aquí no terminábamos de jalar los hilos suficientes y lo que estaba haciendo Emilio Lozoya era pervertir el escenario con respecto al tiempo y afectar el ánimo que hemos tenido los mexicanos respecto a la fiscalía y en general al aparato de justicia. Entonces, este metaverso también lo manejó por su parte Rosario Robles, nada más que ahí el metaverso se le fue encima. Ninguno de los alegatos a favor han funcionado. Pero sigue la protección por parte de Rosario Robles ante pues sus jefes, sus patrones del crimen político organizado. Y en tanto, Emilio Lozoya, como buen itamita, llegó a negociar. Sin embargo, la negociación ahora se le revierte y creo que ya era necesario que la Fiscalía
con la participación fundamental de la Unidad de Inteligencia Financiera, hicieran lo pertinente para someter a este sujeto y detenerlo en tanto que pareciera las evidencias no funcionan, y que han servido también no solamente para retardar este proceso, sino para seguir en una olla efervescente de personajes de la política que dañan a México, como Ricardo Anaya, como Peña Nieto, que lo vemos también con el cinismo que lo caracteriza en su patología de narciso tonto, narcisista tonto, pero cleptócrata, tonto para algunas cosas, pero no para la cleptocracia. Y desde luego también agobiados nosotros como país, porque veíamos que la figura de testigo colaborador o el criterio de oportunidad que se les da para hacer eso, servía para nada servía, al grado de que pues el detonador evidentemente, yo no diría que fue solamente, me voy a atrever a decir algo, el que lo hayan visto en un restaurante, sino los señalamientos que hicimos en el capítulo 5 de Guerra Híbrida, en donde hay sujetos que están buscando el brazo fantasma del fiscal para intentar sobornarlo. Bueno, en esto, en relación a lo que estás diciendo, Daniel,